Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Hoy tenemos un programa especial y es que no podía ser diferente porque he reencontrado, después de buscarla mucho, porque digo yo andaba porque espero que ya haya sentado pies en su país, en su patria. Esta aguilucha, consultora financiera, conferencista, pero sobre todo mi amiga Daris Estrella. Buenas. Qué buenas noticias tenerte aquí, Daris. Bienvenida, Mujer a Tres Tiempos. Mil gracias, de verdad que es un placer y un honor. Y estar juntas después de tantos años. Sí. Para mí es un honor estar aquí en el programa. Gracias por la invitación. Claro que sí, tenía que atraparla de algún modo. Porque ¿cómo vivimos nosotras esto? Éramos dos bichas frescas, ¿verdad? Así es. Como pasa el tiempo. Jugando a juegos de gente grande. Pero yo creo que lo hicimos bien. Muy bien. Lo hicimos bien, Muy bien. Pues yo conocí a esta joven señora en un lío bastante grande, porque siendo muy joven ya estaba involucrada, como ya he dicho, en temas muy serios. Y formaba parte de una agrupación, la dirigía en ese momento, que agrupaba dominicanos que trabajaban en Wall Street. Así ¿verdad? es, DAOs, Dominicans on Wall Street, se llama la institución porque todavía permanece en el día de hoy. Yo fui la segunda presidenta. Eso se formó en el 98, si mal no recuerdo, y surgió de una reunión que tuvimos en Nueva York en el Council of the Americas con el que era en aquel entonces el director ejecutivo del CIRD, que sé que hoy tiene otro nombre, y convocó a unos dominicanos para que vayamos a conversar con él. Y de ahí, nos dimos cuenta de cuántos dominicanos habíamos en el sector financiero y legal en posiciones muy importantes, éramos todos personas seniors, y dijimos, wow, pero ¿por qué no hacer un grupo donde nosotros podamos realmente como ayudar a nuestro país, a República Dominicana, en todo lo que es tema financiero y legal? Y así surgió DAOs, Dominicans on Wall Street. Entonces, la primera presidenta fue Josefa Sicar Mirabal, una buena amiga. Cuando ella terminó su término, entonces quedé yo como presidenta y creo que ahí fue que nos conocimos. Sí, porque ahí estaba yo en Superintendencia de Valores. Exacto. Estrenándose prácticamente. Hay una anécdota que yo siempre comparto y recuerdo que cuando yo llegué a la Superintendencia de Valores, en mi escritorio, yo entré como directora de promoción y difusión, que la ley en ese momento era la función principal del mercado porque era totalmente desconocido. Así es. Y yo encontré en ese escritorio un papel, uno. Y era el manual de cómo ensamblar el escritorio. Pero luego, porque cuando nos conocimos yo vivía en Nueva York, yo trabajaba para... estaba en Wall Street, en Nueva York, y luego entonces en el 2007 yo regreso al país como gerente general o CEO de la Bolsa de Valores. Tú estás en la Superintendencia de Valores y entonces ahí conectamos de nuevo. Claro que sí. Y fue muy interesante porque en ese momento era totalmente desconocido y había una gran resistencia a esta modalidad. Yo recuerdo que haciendo promoción y dando a conocer a los empresarios, pues lo que era el mercado de valores y sus beneficios, eran reacciones muy fuertes. O sea, que yo voy a tener que transparentar. Esa era la favorita mía. Porque yo hacía lo mismo, pero desde la Bolsa de Valores. Obviamente, tratando de promover y de incentivar para que el mercado se desarrollara. Y cuando yo les hacía, pues le vendía la historia, ¿no? Sí, pero eso suena buenísimo. Cuando llegaba el tema de que había que transparentarse, porque es un mercado público,
No. Si yo tengo que enseñar mis estados financieros, olvídate de eso. Las intimidades de mi familia, lo que ha hecho mi familia, yo voy a tener que transparentarlo. Sí. Y fue una resistencia muy grande, pero fue un reto muy, muy interesante en el que tuvimos que pues emplearnos muy a fondo para, quizás hoy todavía no tenemos el mercado de valores que quisiéramos, pero se ha avanzado muchísimo. De hecho, yo estuve como gerente general de la Bolsa de Valores desde el 2007 hasta el 2012. Y la diferencia en esos 5 años fueron abismales. Sí. Y después de ahí, como te comentaba fuera del aire, todavía ha seguido evolucionando y hoy el mercado no es todavía lo que quisiéramos, porque yo quisiera ver, por lo menos personalmente, que haya acciones. Que haya un montón de diferentes instrumentos financieros. Seguimos, hay algunos, pero no tenemos acciones. Ya hubo una empresa que dijo que iba a salir con las acciones, pero no lo ha hecho. Y que se siga desarrollando un mercado. Pero, por ejemplo, recuerdo que cuando llegué, una de las cosas que a mí me chocaba mucho era que para tú entrar al mercado, tú tenías que tener como $20,000. Y dije, pero qué locura, eso no es un mercado asequible al pueblo, a la gente. Y de hecho, antes de yo salir, eran $1,000. O sea, es mucha la diferencia que cualquier persona, porque ese es otro mito que hay en los mercados, ¿no? No, eso es para gente rica o hay que tener mucho dinero. No, usted tiene con $1,000, usted puede abrir una cuenta y empezar a ahorrar, porque siempre promuevo eso, ¿no? La importancia del ahorro y de la inversión. Pero qué bueno que tuvimos la oportunidad de participar en un momento del nacimiento de esta actividad económica y poder ver hoy los frutos. Quizás no hemos llegado a la tierra prometida, pero ya la estamos viendo, aunque sea un poquito de lejos. Así es. Se ha perdido el temor, hay más actividad, hay mucho más confianza, hay más opciones y la gente la coge. O sea, no, tú lo puedes ver en el número de cuentas abiertas, lo puedes ver en el volumen transado, que ha crecido de manera exponencial, en las empresas que están participando en el mercado, en los instrumentos financieros que antes habían 3, 4, 5, o sea, ahora tienes un menú bastante amplio, aunque te digo, todavía falta, no nos podemos comparar, por ejemplo, con un mercado como el estadounidense o un mercado desarrollado, pero no tampoco es que tenemos que estar ahí. O sea, es un mercado que creo que se va desarrollando poco a poco y que la gente va entendiendo más y que hay más conocimiento, entonces la gente se siente más cómoda. Eso es así. Yo creo, insisto en que fue muy lindo a podernos conocer en ese momento, compartir esos intereses comunes y que hoy día miremos atrás pues con mucha satisfacción y hacia adelante con mucha esperanza, con mucho optimismo en lo que puede continuar siendo este mercado para el beneficio pues de cada uno de los dominicanos y de modo general para la economía del país. Así es. Bien, hay muchas cosas que podemos hablar, porque, bueno, esa fue una etapa, así vivimos esa etapa, a veces trabajando de manera muy ardua y muy rudimentaria, porque era el inicio, era arando. Trazando el camino. Sí, era arando, trazando el camino, haciendo el camino, pero qué bueno que pudimos disfrutarlo. Pero hay muchísimas otras cosas más que yo sé que podemos hablar contigo. Ahora te voy a pedir permiso para ir a un cortecito y regresamos. Ustedes no se vayan, que esto apenas comienza y les prometo que va a ser muy bueno. Puede luchar como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicanos, somos vencedores si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y hoy compartiendo con Daris Estella, quien es consultora financiera, asesora, ¿verdad? Y además, Daris, tengo entendido, he visto que estás en una labor formativa, educativa, de una labor social, porque ya no es desde las empresas o desde las instituciones, sino como muy abierto a todo el que lo necesite. Dice una amiga mía que yo cito con mucha frecuencia, que el manejo del dinero no nos lleva a la felicidad, pero nos deja una cuadra. Entonces, no había oído esa, pero está muy buena. Que podemos llegar caminando. Entonces, no, el dinero no debe ser un fin en sí mismo, sino una vía de poder obtener las cosas que pues contribuyen a ese propósito máximo que tiene el ser humano, que es la felicidad. Claro. Yo siempre le digo a la gente, el dinero no es lo más importante en la vida y no es lo que te va a ti a traer la felicidad, pero es tan importante que afecta a todos los otros aspectos de tu vida. Porque, señores, cuando tú estás, o sea, como decimos aquí en dominicano, en olla, que a ti no te rinde el dinero, que tú debes dinero, que no te alcanzas, llegó el día 15, pero a ti se te acabó el dinero el día 10. Óyeme, a ti te da dolor de cabeza, a ti te da estrés, te sale una úlcera, tú no puedes dormir bien, tú estás de mal humor, le gritas al marido, a los hijos. O sea, el dinero es una herramienta que si tú la sabes utilizar bien, tú puedes hacer muchísimas cosas buenas. Porque hay otra gente que también dice, no, porque el dinero es malo y porque todo el rico es malo. Eso es mentira. Eso es mentira, eso no es Detrás así. de toda gran fortuna hay un gran crimen. Y no, o sea, no, hay gente rica mala, pero hay gente pobre mala también. O sea, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que es importante que nosotros aprendamos a empoderarnos y a saber manejar nuestras finanzas personales, porque lo que yo veo es esa necesidad que hay en este país, porque aquí nos enseña cómo manejar una chequera, cómo tú hacer un presupuesto, nos enseña en los colegios. Y tú entonces ves estos jóvenes que se convierten en adultos irresponsables porque no saben manejarse. Y la mayoría de las cosas es los malos hábitos que crean desde niños, porque aquí hay una competencia constante con el vecino, que si tú te compraste el último iPhone, yo tengo que comprarme el último iPhone, que si el vecino se compró el carro del año, yo tengo que andar mejor montado todavía, que, o sea, una locura. Y siempre esa competencia y ese como vivir para los demás, señores, eso hay que pararlo, porque cuando a ti te llegue el tarjetazo, ¿verdad? El estado de cuenta del banco, de la tarjeta, cuando te llamen del banco cobrándote porque tú no puedes pagar, no es el vecino que va a venir a rescatarte, ni el chapulín colorado va a aparecer por arte de magia. Tú tienes que aprender a gastar lo necesario. Y no es que no te des ningún gustico, como me dice la gente, no, pero no. Claro que tú te puedes tomar tu cerveza, que tú puedes comprarte algo que te guste, pero siempre y cuando tú lo puedas hacer. Si tú ganas 50,000 pesos al mes, ¿cómo es posible que tú gastes los 50,000 o que me gastes 75,000 y siempre vivas en un déficit? Y no, porque yo lo compro con tarjeta y pago lo mínimo. Pero si tú pagas lo mínimo, tú estás pagando intereses todo el tiempo. Los intereses aquí en este país son una locura. Los de tarjeta de crédito son un 60%, Ángela. Entonces, ¿cómo es posible que tú te vas a pasar la vida pagando cuando tú puedes perfectamente, si tú te quieres comprar una cartera, por decir algo, mejor ahorra para que tú puedas comprar esa cartera en efectivo, porque cuando tú compras algo financiado, terminas pagando 2, 3, 4, 5 veces lo que te cuesta originalmente, porque estás pagando intereses altísimos. Entonces, tenemos que cambiar de hábitos, tenemos que dejar no voy a decir la palabra porque no es muy bonita, pero tenemos que dejar la competencia y tenemos que arroparnos hasta donde nos dé la sábana. Y tener un propósito de ahorrar, porque cuando tú ahorras, o sea, tú dices, ok, yo quiero irme de vacaciones en 2 años con mi familia. Ahorra, empieza a ahorrar. Yo tengo que ahorrar cada vez que yo cobre, yo voy a quitar, así sean 500 pesos.
Pero cuando tú lo haces constantemente y lo pones al banco y te pagan algo o lo inviertes en algo, ese dinero se va multiplicando poco a poco. Y cuando lleguen los 2 años, tú no tienes que usar una tarjeta de crédito. Tú ya lo has ahorrado, o sea, antes de tiempo. Y las deudas, ir sanándolas. Porque yo te digo, yo soy asesora financiera y cuando yo veo que la gente viene donde mí y me dice primero bien, yo quiero invertir. Y yo, ok, vamos, esta persona tiene dinero para invertir. Y lo que me doy cuenta es que debe la vida, porque tiene deudas que no tiene madre. Yo digo, no, es que primero tenemos que sanar esas deudas, o sea, y luego ahorrar, tener un fondo de emergencia, que un fondo de emergencia es tener ahorros que te puedan cubrir tus gastos fijos de 3 a 6 meses por si hay una emergencia, como dice el nombre, y después entonces hablamos de tú invertir en lo que es el mercado de valores o en lo que tú quieras hacer, o sea, invertir en bienes raíces. Claro, hay todo un proceso. Claro. Carmen, esta mujer debió habernos dicho que teníamos que tener un cuadernito para ir tomando nota y avisarle a los amigos y amigas que nos siguen que cogieran nota, porque yo estoy aquí tratando de forzar mi mente para mantener algunas cosas, porque has mencionado cosas muy vitales, Dari. Lo primero es el poder definir las necesidades, que no sea el mercado quien defina las necesidades que tengo. Y eso está pasando mucho hoy día con la tecnología. Uh-huh. Queremos ir a la velocidad de la tecnología, que tú sabes que es casi día a día. O sea, el teléfono que compraste hoy, ya el año que viene no te sirve porque hay una serie de actualizaciones. Pero realmente eso es lo que necesito. No, perdón que te interrumpa. No es que no te sirva. No va a ser el último modelo, porque el mío, por ejemplo, yo tengo el iPhone 11, ya van por el 14, pero yo no lo voy a cambiar hasta que a mí ese teléfono no se muera. Porque suple tus necesidades. Claro, o sea yo no necesito más de ahí. Es eso, o sea, ¿qué yo necesito? ¿Qué me puede dar respuesta? No que está la moda. O sea, que no sea lo que está la moda, lo que es última generación, necesariamente lo que va a satisfacer mi necesidad. Claro, y hay que distinguir, Ángela, entre lo que es una necesidad y un deseo. Y muchas veces confundimos los deseos con necesidades, pero son muy diferentes. O sea, yo necesito comer, pero hasta lo que tú comes, estábamos hablando de eso fuera del aire, tú vas al supermercado y bueno, tal vez no te compras un churrasco, te compras un pollo, porque para eso es lo que te alcanza. En vez de tú tomarte 3 jumbos el sábado con tus amigos, tómate una. En vez de tú ir al salón diario, como yo tenía una cliente, ella me decía, es que el dinero no me da, el dinero no me rinde. Cuando veímos los gastos, ella iba al salón y gastaba como el 15% de su salario en el salón y yo le digo, mi hermana, pero ¿cómo puede ser? Y ella me dice, es que a mí me hacen un contó, yo no sé qué quiere decir eso, que le ponen tratamiento, que no sé qué. Si usted no puede, vaya una vez, cómprese un cepillo que se peine. Desarrolle, o sea, yo te estoy diciendo, habilidades, aptitudes que tiene que no se imagina. Claro, si tú tienes cable y estás pagando muchísimo dinero a la compañía porque tienes todos los canales, pues tal vez solamente ten los canales locales. O sea, te estoy hablando de dónde recortar, que no siempre necesitamos todo lo que queremos. Si tú tienes, por ejemplo, un presupuesto X para entretenimiento y ya el día 15 tú lo gastaste, entonces no salgas más. Mira, has dicho varias veces, y esa es otra de las cosas, gasto. ¿Qué es un gasto o qué es una inversión? Claro, por ejemplo, tú comprarte unas gafas chulísimas, señores, eso no es una inversión, eso no está aportando a tu capital, a tus activos. Exacto, o sea, yo necesito unos lentes porque necesito ver mejor. Eso es diferente. Eso es diferente, o sea, estás invirtiendo en tu salud visual. Claro, pero por ejemplo, ¿qué es una inversión? Tú comprarte un apartamento porque es tu casa, o para inversión porque tú lo quieres alquilar, o en Airbnb. Inversión es tú invertir en la educación tuya y de tus hijos. Cosas así que te vayan a ti a aportar para tú luego ir acumulando más activos o tu conocimiento, porque si tú tienes más conocimientos, se supone que vas a conseguir un mejor trabajo, etcétera. Pero no es una inversión que tú digas, yo me voy para un resort, porque sí, porque yo me lo merezco. Si tú te lo mereces, perfecto. Y si tienes el dinero con que hacerlo, perfecto. Pero no cojas un préstamo para irte a un resort y después te estén cobrando y no lo puedas pagar. Entonces,
esa es la diferencia. O sea, un gasto es algo que se va. O sea, yo, por ejemplo, un activo que sí es un carro, pero óyeme, yo aquí en este país ni loca gasto dinero en un carro. Dice que un carro de lujo, pero ¿para qué? Si tú sales del dealer en cualquier sitio del mundo y ya el carro vale mucho menos. Pero aparte de eso, añádele aquí, como la gente maneja, tú lo dejas en una esquina y lo encuentras chocado. Dejándolo. Y no en el semáforo. Y en el semáforo se te extrae un motorista. Entonces ya tu dinero se fue. Entonces, para mí eso tampoco es una inversión. Entonces, es lo que veamos, pero sobre todo, Ángela, yo creo que tenemos que tener procesos en lugar, o sea, hacer un presupuesto, yo siempre le digo a la gente, porque cuando tú ves un presupuesto en blanco y negro, lo tienes ahí al frente, y tú dices, wow, pero yo me gasté tanto dinero en X, oye, yo no sabía que yo gastaba tanto saliendo a restaurantes, eso es una locura. Yo no sabía que yo gastaba tanto en esto, entonces cuando tú lo tienes al frente, como que tú eres consciente de lo que estás haciendo y puedes manipularlo y puedes decir, ok, yo voy a gastar menos por aquí, porque cuando a ti no te da, tú solamente tienes dos maneras de ajustar un presupuesto. O tú incrementas los ingresos, que es más difícil, lo puedes hacer, o tú ajustas los gastos y los minimizas. Entonces, vamos a tratar de llevar el gasto a la mínima expresión, sobre todo en momentos como estos, señores, que tenemos una inflación la más alta en 40 años, que este 2023 no es que viene muy bonito, que digamos, todavía, o sea, República Dominicana tiene la dicha de que nosotros no nos ha ido tan mal como el resto del mundo, pero van a ser momentos difíciles antes de que las economías vuelvan otra vez como a levantarse. Bueno, el asunto que mencionaba inicialmente es cómo esos compromisos que no podemos cumplir pueden afectar incluso nuestra salud, porque aumenta el nivel de tensión, aumenta pues esos estados emocionales en lo que nos impiden incluso ser todo lo productivo que necesitamos ser para pues tener esos mayores ingresos que nos van a asegurar quizás o nos pueden contribuir a una vida pues más placentera. Tú sabes que un dato importante a nivel global, la razón número 1 de los divorcios en el mundo es el tema económico. No es la infidelidad, no es la violencia, no es nada, es el tema económico. Entonces, cuando tú no tienes salud financiera, te afecta todo, con tus hijos, con la pareja, que te digo, te causa migrañas, te sale una úlcera, te da un ataque al corazón. O sea, entonces el dinero, señores, es cierto que no es lo más importante, ni es lo que te va a comprar la felicidad. Pero cuando tú lo tienes y lo sabes manejar y lo utilizas como una herramienta, es mucho lo que tú puedes hacer y te ayuda a tu salud porque tú no tienes estrés. O sea, por lo menos ese tipo de estrés. Tú puedes tener otro tipo de estrés, pero no el financiero, que de verdad, o sea, le cuesta mucho a la salud. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y vamos, porque pareceríamos muy patéticas las dos, viendo toda, quizás desde el punto de vista del manejo estrecho del dinero. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a buscarle a esto luego el balance positivo. No se vayan. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por quedarse con nosotros aquí en Mujer a Tres Tiempos y continuar hablando con Daris. Y hablamos pues del manejo de las finanzas. Decía en el segmento anterior que parecía que éramos muy duras, como no gaste, planifíquese, qué sé yo qué cosa. Pero ven acá, y la felicidad y la alegría y el disfrute, ¿para qué estamos? Entonces, y además, ¿quién me va a enseñar esto? Porque así, para esa dos es muy fácil, siempre han estado en estos mundos. Y buscan su manera de hacer las cosas. Usted, señora, que es asesora financiera, ¿qué es lo que está haciendo ahora?
Mira, una cosa que me di cuenta aquí es que, como te comentaba, aquí no dan educación financiera, ni en los colegios, ni en la universidad siquiera. Y veo que le hace mucha falta, o sea, a los jóvenes, a las mujeres, sobre todo. Y lo que decidí fue empezar a hacer rutas en el país a nivel nacional llevando estas capacitaciones, y lo estoy haciendo a nivel de politécnicos, de liceos públicos, escuelas públicas, a mujeres, o sea, poblaciones que siento que son más vulnerables y que tienen más necesidad. Y digo colegios públicos porque escuelas públicas, porque a un colegio privado, por lo regular, o sea, tienen otra realidad. A lo mejor pueden tener un papá, una mamá que trabaje, que puedan usar como modelos. Pero estos niños que los veo semanalmente no tienen a nadie a quien preguntarle o hacerle una pregunta. Entonces, yo estoy llevando estas charlas, ambas motivacionales y de finanzas, porque siento que es una responsabilidad para nosotros devolver como nuestro granito de arena, ¿no? O sea, Claro. a mí me ha ayudado muchísima gente, me ayudó mucha gente a llegar. Entonces, es como mi manera de yo devolverle al país con lo que sé, que es lo que yo sé de finanzas, de inversiones. Y cuando yo llevo estas charlas, Ángela, a mí luego me llegan mensajes por privado, ¿no? Y a veces hasta me hacen llorar porque me dicen, wow, es que yo nunca me hubiese imaginado, yo no sabía eso, pero cosas que para ti, para mí, son cosas como que se caen de la mata, como dice uno, sencillas o obvias, pero no son tan obvias porque nunca han tenido a alguien que les diga esto se maneja de esta manera. Y cuando abriste el segmento que decías que somos duras, señores, yo no estoy diciendo que no gasten nada y que nunca salgan y que nunca se compren algo que les guste, no, pero es hacerlo todo de manera moderada. Pero lo que yo veo, porque la gente viene donde mí ya cuando está ahogándose, ay, que no me alcanza. Que estoy enliada. Tú necesitas de verdad 20 carteras en tu closet. De verdad. O sea, analiza. Tú necesitas 20 carteras. Tú necesitas tener 20 pares de zapatos. Yo no sé si es que yo soy anormal, pero yo soy como un poco más sencilla. Entonces es diferenciar en eso, entre gasto y necesidad, sabiendo que nos damos nuestros gustos de vez en cuando, pero todo siempre y cuando podamos. Y entonces eso es lo que yo estoy haciendo, llevar como esa esperanza y esa fuente de conocimiento que veo que hace falta. Y es como yo invertir mi tiempo en trabajo social. Esta es mi responsabilidad social de Daris Estrella. Óyeme, eso es interesantísimo. Y comentábamos por teléfono cuando hablábamos que cuando uno ha trabajado en este mundo donde la realidad económica es diferente, cuando uno tiene sensibilidad social, queda un vacío que tú dices, ¿cómo lo lleno? Y para que ver que hay diferentes maneras en lo que Dios ha permitido que uno se desarrolle. Siempre hay una manera de poder contribuir con quienes más lo necesitan. Yo creo que el nivel de satisfacción que eso da no lo compensa ninguna paga. Mira, tú sabes, porque me conoces de antes, que yo he tenido la oportunidad por mi trabajo o sea, las transacciones que yo hacía eran de miles de millones de dólares. Sí. O sea, miles de millones. Que yo tenía que almorzar con los presidentes de todos los países, con reyes. Y a mí nada me ha dado tanta satisfacción en lo que yo llevo como de mi vida profesional como lo que yo estoy haciendo ahora. Porque de verdad, cuando yo veo a esos niños o una mujer que me dice a mí, es que tú me cambiaste la vida, como que me diste esperanza de que yo sí puedo, ya yo estoy paga con eso. Te lo digo, es un nivel de satisfacción porque queda un vacío porque uno siente como que a los intereses que estuvo sirviendo no son, quizás es para aumentar lo que ya tienen, no para construir lo que sueñan. Bueno, yo decía siempre, yo he trabajado toda la vida en el sector privado haciendo a la gente rica más rica, ahora yo quiero sacar a los pobres de abajo. Me identifico totalmente con ese sentir.
Y eso, y traigo aquí a colación también tu última experiencia, porque tampoco te cansas de estudiar, mujer. Eso dice mi mamá, te me va a volver loca. La mujer no puede saber tanto. Bueno. Entre comillas, subrayado y negrita. Sí. Cuéntame de esa última experiencia en una universidad como Harvard. Bueno, mira, tú sabes, yo tengo una maestría en administración de empresas y trabajé todo el tiempo en el mundo corporativo. Y hace 2 años como que dije, wow, yo quiero hacer algo, pero donde yo pueda tener impacto. O sea, cómo yo puedo masificar lo que yo sé. Y dije, la manera de hacerlo es desde el sector público. Ahora, yo no tenía muy claro cómo, ni qué, ni cuándo. Entonces, se me ocurrió hacer una maestría en administración pública y apliqué a la Escuela de Gobierno de Harvard. Fue a la única que apliqué, porque dije, si yo voy a tomarme este tiempo, yo me voy para allá. Y mis amigas, tú eres loca, ahí de 100 entran 3. Y yo, bueno, pero yo puedo estar entre las 3, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo, tú me conoces, yo digo, yo me voy a jondear. Entonces apliqué, me aceptaron y me fui a hacer una maestría de gobierno, o sea, en administración pública. Y la verdad que la experiencia fue impresionante. Y a mí me dice, o sea, yo tengo 53 años. Yo me acabo de graduar otra vez. O sea, mis 50 y pico, lo que les dice a ustedes, señores, nunca es tarde. Yo me llevé a mi hijo de 17 años, lloró muchísimo. ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú me sacas del colegio? Y no sé qué. Pero se fue y fue una experiencia maravillosa para él también. Conocí gente éramos 200 alumnos de más de 80 países diferentes, o sea, líderes políticos, artistas, doctores, gente como yo del sector privado, aunque éramos los menos. Y la verdad que esa experiencia, cuando tú ves todo el mundo queriendo hacer lo mismo, queriendo volver a su país y aportar un granito de arena y servir, la verdad que yo dije, wow, estoy en el lugar correcto. Y me encantó la experiencia. Señores, nunca es tarde. Cuando uno quiere hacer algo, porque también a veces, sobre todo las mujeres, no, que ya yo tengo hijos, o sea, a ti no se te acaba la vida porque tú tienes hijos. O sea, tú arrancas con ellos. Claro. Que no es fácil, pero sí se hace. Y por ejemplo, yo dije, yo voy a solicitar, lo más difícil es entrar a Harvard. Después que entré, yo decía, bueno, $125,000, de dónde yo voy a ir a la Churchill con un gorrito a pedir, porque yo dije, ¿cómo yo voy a pagar por esto? Yo tengo que pagar colegio, universidad de mis hijos. Y mira si Dios es grande y bueno, que a mí como a las 2 semanas me llega una carta de la misma universidad donde me dice, yo no estaba al tanto de eso, que ellos tienen un comité de admisión que ven entre los 200 alumnos que hay, eligen a una persona para darle una beca presidencial. Ay, Dios mío. ¿Y a quién tú crees que se la dieron? No. A Daris Estrella, a la dominicana. Claro. Y yo me fui a estudiar para Harvard becada, o sea, becada full. Y yo, ¿cómo no iba a ir? Entonces uno tiene que lanzarse aunque a ti te dé miedo algo, hacer las cosas a pesar del miedo, arriesgarte, atreverte, porque de la única manera que no va a pasar nada es si tú no actúas. Bueno, eso es una evidencia más de que cuando quieres algo de verdad, oye, el universo está ahí para ti. O sea, lo sientes en tu corazón, lo confiesas con tu boca y crees, el milagro se realiza. Así es. Has trabajado siempre en el sector privado. Toda la vida. Ahora tienes una rica experiencia del sector privado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y te formas en administración pública. ¿Tienes algún plan, señores? Cuando esta mujer hace planes, acéchenla porque ella va para allá. De contribuir desde el gobierno, desde el Estado. Sí, pero depende. O sea, no, yo te diría depende porque no es cualquier cosa. O sea, tiene que ser algo que me atraiga. O sea, que yo sienta que yo voy a marcar una diferencia, no diga que bueno, le vamos a dar una posición impuesto y ya, simplemente por irme de aquel lado. No, tiene que ser, como yo, por ejemplo, decía cuando yo quería regresar al país, a Dominicana, yo decía, yo regreso, pero bajo mis propios términos. Yo regreso cuando yo pueda ser presidenta de una empresa. Yo no voy a ir a hacer y no es por dármela porque suena un poquito como arrogante, no es eso.
sino de que yo no iba a dejar un trabajo, o sea, donde yo era sumamente senior, donde yo ganaba todo el dinero del mundo, para yo venir aquí a trabajar como de gerente en un banco. O sea, no iba a hacerlo. Entonces, y señores, no es arrogancia, de verdad que no. Es simplemente de que tu labor social yo iba a venir como nivel. Entonces, con tu pregunta, yo digo, yo podría contemplarlo, pero tiene que ser algo donde yo sienta que yo voy a tener también decisión, o sea, poder decidir y poder impactar y que me guste, pero no simplemente dije por tener un cargo. A mí eso no me interesa. Ya ustedes van viendo todas las facetas de Daris Estrella, todas, algunas. Quédense y vamos a continuar viendo un poquito más. Regresamos seguidito. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Daris, yo te voy a hacer una pregunta que yo sé que es un poco difícil para ti, pero yo te voy a permitir que respire profundo, piense, te concentre y me digas si tuvieras que elegir 3 facetas fundamentales de tu vida, ¿cuáles serían? Bueno, yo diría que para mí la más importante es ser madre. Yo tengo 3 hijos, que son mi vida. La otra es la profesional, o sea, la ejecutiva, la empresaria. Y la otra tal vez una combinación de la deportista. Yo soy atleta de alto rendimiento porque hago maratones. O sea, que un maratón no es de 5 kilómetros, sino de 42.192 kilómetros. Tengo que hacer esa aclaración. Corriendo. Con tu piecito. Con mi piecito, no en carro. Y también la que hace labor social, o sea, la que quiere impactar a su comunidad. Yo te diría que son como 4 en 3. Ok. Madre profesional y atleta labor cuando social. hablas de madre, tocas un ámbito muy familiar. O sea, primero la hija, la esposa, la madre, que ya tus hijos van creciendo y Ay, ya sí. casi dentro de, yo sé que faltan muchos años, pero también la de abuela, la de hermana. No crea que me falta tanto, ¿no? Yo me imagino que sí, mis hijos, pero, o sea, mi hijo mayor tiene 26, mi hija tiene 22 y el menor cumple 18 la semana que viene. Entonces, sí, le falta, pero no está tan lejos. No tengo niños bebés, sino que ya son hombres y mujeres. Ok. Y educar a 3 muchachos hoy día en esta vida tan activa que has tenido. Por suerte que vienes de una familia muy rica, que todo te lo ha dado, ha sido muy fácil. Que Dios la perdone. Mira, hazte así en el pecho y dile que Dios me perdone. Una mujer de Wall Street, de presidenta de la bolsa, gerente general de la bolsa, con reyes, con millonarios, con un mercado de valores, que estudia en Harvard. Mira, Ángela, pero me da mucha risa porque mucha gente asume eso. Sí, claro. Yo vengo de San José de Ocoa. Rubia. Sí, yo vengo de San José de Ocoa, de una familia muy, muy humilde. Soy la mayor de 4 hermanos y dormíamos los 4 en una habitación donde la cena era contada, porque yo recuerdo de niña que a mí me encanta el salami, o sea, yo soy loca con el salami, era 2 rueditas que me ponían y pero que yo quiero más, no hay más, con muchas precariedades, donde nosotros, por ejemplo, yo iba al colegio, que fue un colegio católico así normal, ¿no? Yo no fui al Carol Morgan como mucha gente piensa. Y yo nunca podía ver mis notas, porque nosotros no teníamos nunca cómo pagarlo. Y yo sabía que me iba bien porque mi foto estaba siempre en el cuadro de honor en la dirección, como primero. O sea, yo tenía las mejores notas del colegio. Y sabía, bueno, a mí no me importa verlas. Pero vine de muchas precariedades y de abajo. Entonces,
la gente solamente ve como el resultado, pero no ve el trayecto, ni el proceso, ni la yuca que yo tuve que guayar, como decimos acá, para yo llegar donde yo llegué. O sea, los sacrificios que yo tuve que hacer, los obstáculos que yo tuve que enfrentar. Cuando yo a los 17 años, yo emigré a Estados Unidos, no fue que mis papás me mandaron a estudiar fuera, a una universidad. No. Yo me fui a dormir en el sofá de casa de una tía, donde su esposo intentó violarme tan pronto yo llegué, y tuve que salir corriendo de casa en casa, durmiendo de sofá en sofá. Me puse a aprender inglés porque no sabía. Me gané una beca para estudiar mi carrera de grado. Pero fueron muchas lágrimas que yo derramé, ¿tú entiendes? Yo tuve que trabajar en factorías. Yo trabajaba cuidando niños en la noche. O sea, yo iba a la universidad en la mañana, en la tarde trabajaba en una factoría o fábrica, y en la noche yo cuidaba niños. Y mientras ellos dormían, que yo los ponía a dormir, yo hacía tarea. Y la gente no ve eso. La gente ve la Daris exitosa, la que, o sea, sí, que hizo mucho dinero, la que almuerza con los presidentes, pero no ve lo que, ¿entiendes? Como lo que yo pasé. Entonces, por eso cuando yo voy y doy estas charlas y doy mi testimonio, hay mucha gente que se identifica con mi historia y dice, oh, pero espérate, porque ¿qué es lo que yo trato de hacer? Es decirle a la gente común y corriente como yo, que no tengo un apellido de los de aquí, ¿tú entiendes? Óyeme, se puede, sí se puede, tú puedes. O sea, yo sé que es difícil y yo no quiero ser la excepción. O sea, yo quiero que más gente como yo se convierta en la norma, en lo común. Y que no es fácil, porque yo no te voy a pintar pajaritos en el aire, de que si yo le doy una conferencia a 200 niños, los 200 van a ser exitosos y no, porque es como un factor. A mí me ayudó mucha gente, como te decía en otro segmento. Por eso yo siento la obligación de yo también ayudar a otros, a los que vienen detrás de mí, porque yo sola no llegué aquí. O sea, a mí me ayudaron desde mis padres, que gracias a Dios entendían el valor de una educación para que mi papá me decía, la única herencia que yo te voy a dejar es la educación, porque así es que tú vas a salir de la pobreza. Sí. Y yo lo tomaba muy en serio eso, porque yo decía, a mí no me gustaba ser pobre, ¿no? O sea, yo era feliz, yo era una muchachita que vivía, mi abuela vivía sufriendo porque yo era una María Machito. O sea, yo me quitaba la camiseta, yo estoy hablando de 7, 8, 9 años, jugando pelota en la calle, yo vivía feliz. Pero óyeme, cada vez que queríamos algo no había. No, ¿tú entiendes? Como que no hay. O la ropa que nosotros usábamos era toda, me la daba una prima mayor y yo se la pasaba a mi hermana y mi hermana a mi otra hermana pequeña. Sí. Entonces, pero yo creo que cuando tú creces así y tienes tantas como precariedades o tú has vivido lo que es la pobreza, tú disfrutas más cuando llegas, porque tú sabes lo que te costó. Sí, pero tú hablas de una pobreza o una limitación económica, pero tú hablando, o sea, veo la gran riqueza moral. Y en valores. Y en valores que tuvo, o sea, que pudiste aprender desde tus padres, que fue la que te motivó pues a arrancar a pesar de. No, y yo no, o sea, de verdad que yo le doy gracias a Dios todos los días por los padres que me tocaron. Mi mamá apenas tiene un 2º grado de primaria. O sea, mi mamá básicamente ni escribe, o sea, ella escribe huevo sin H, por decirte, ella no tiene una educación formal, porque mi abuelo tenía, o sea, eran 9 hermanas y decía que las mujeres no tenían que estudiar, que tenían que estar en la casa limpiando y cocinando. Entonces ella no tuvo esa oportunidad. Mi papá viene de una familia, eran 14 hermanos, de la misma mamá y papá, o sea, de mi abuela, y era una pobreza extrema. Entonces ellos decían, ustedes no, o sea, nosotros trabajamos y ustedes se educan. Uh-huh. Y la educación es que los va a sacar de aquí. Y la verdad que, pero en valores nosotros éramos millonarios. Exacto. O sea, lo que era integridad. Mira, una vez cuando yo tenía 9 años, a mí nunca se me olvida esto, cosas como que te marcan, ¿no? La gran salida nuestra de Ocoa era venir aquí a la capital, ahí al Mirador, o a algún sitio donde no había que pagar, porque no teníamos dinero. Y vamos ahí al Mirador, y cuando yo coleccionaba monedas y sellos de otros países. Uno se escribía, porque cuando eso había correo, tú le escribías una carta y te mandaban sellos. Yo tenía amigos en México, Argentina y tal. Y yo tenía una moneda repetida, y había un niño vendiendo helados.
y él fue a venderme un helado y yo le compro con la moneda, una moneda que no era de aquí. Entonces yo voy muy orgullosa, de verdad, cantando, ¡huepa! Como que compré un helado gratis pensando que me van a celebrar la hazaña. Mi papá me agarró y me dijo, me dio un sermón ahí, y usted busque ese niño ahora mismo, usted va y le paga, que ese niño está trabajando para llevarle comida a su bla, 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 ya tú sabes. Y yo siempre digo, mira, a los 9 años, a mí eso me marcó tanto que yo dije, wow, es que tú no puedes abusar del más débil. Pero si mi papá me lo hubiese celebrado, sí, yo hubiese pensado perfectamente que abusar del más débil está bien, que es lo que le pasa a mucha gente en la sociedad nuestra. Si tú no haces algo, ¿tú sabes cuántas veces a mí me han dicho la palabra P? No, pero que tú eres una... Porque es que yo lo mal hecho, yo no tengo que hacerlo. O sea, a mí me gusta dormir tranquila por las noches. Claro. Y si de hay algo que yo me siento orgullosa, es precisamente de eso, de que a mí nadie me puede señalar. Nadie me puede decir, usted tiene un esqueleto en el closet, porque no lo van a encontrar. Porque yo digo, mi apellido es Estrella Mordán, mi mamá me mata si no menciono el de ella. Pero óyeme, para mí eso es como la reputación que yo me he ganado y el respeto y la credibilidad. Eso no se negocia. Eso no se negocia. O sea, es como lo único que yo tengo, porque yo tengo que cuidar mi nombre y mi integridad y mi ética. Entonces siempre decía, si yo no quiero que mis padres se avergüencen de mí, y después de ser madre digo, si yo no quiero que un hijo mío se avergüence de mí, yo mejor ni lo pienso. No que no lo hago, no que ni lo pienso, para yo estar tranquila. Yo sé que a mí nadie me puede salir con nada, porque nadie puede decir que yo cogí, que yo robé, que no, nadie. Gracias a Dios. Bueno, y de más está preguntarte si todo eso heredado, esa gran herencia que nos dejaron, porque ahí también me identifico. Mi papá decía, hay 3 prioridades en esta casa, es comida, estudios y salud. Así es. O sea, después de eso y bueno, viendo todo lo que hemos hablado anteriormente, ahí sí se cumplían. O sea, papá y sobre todo mamá pudieron haber escrito una enciclopedia de cómo manejar la finanza, porque nosotros somos 9. Ay, Dios mío. Entonces, ya tú sabes cómo era. Y no puedo decir que hubo precariedad, pero en esos 3 renglones. Uh-huh. Pero el asunto del colegio más costoso, de la ropa más costosa, de lo que se pudiera llamar lujos o cosas superfluas, pudieron quizás darse muy esporádicamente, siempre y cuando esas 3 prioridades estuvieran cubiertas. Exacto. Y si tendría que sentarme con los hijos tuyos, porque me imagino que ha sido igual. No se vayan, que regresamos de inmediato. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Mío, ahora estos son de lo mío, Desde tu celular te lo puedes controlar, recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar, paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Continuamos con Daris Estrellas. Hablamos de esas 3 facetas fundamentales. La base, el origen, la educación, pues que nos dejaron nuestros padres y que hoy estamos orgullosísimas de que no nos hayan dejado abultadas cuentas bancarias, sino una buena educación. Y es lo que yo trato, Ángela, de inculcarle a mis hijos también, esos mismos valores y esa misma integridad. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ser una madre con tanto trabajo, estudio y 3 muchachos? Mira, yo, como te decía, yo no lo he hecho sola, porque yo he tenido ayuda de mucha gente. O sea, yo he sido, cuando trabajaba en Wall Street, que fueron 15 años que trabajé ahí, las horas eran una locura. O sea, yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana para yo salir a las 5 y estar a las 6 en mi escritorio.
y no tenía hora de llegada. Entonces, pero yo tenía, o sea, mis padres estaban cerca, el papá los cuidaba, yo tenía una nana, o sea, yo tenía una red de apoyo gigante que yo no lo hacía sola, porque sola nunca vas a poder. Y lo que yo hacía también era que eran como prioridades. Yo sabía que mi trabajo era muy exigente, pero yo cuando llegaba a la casa, ya el BlackBerry, que era un BlackBerry, eso yo lo ponía a un lado y ya era como yo me concentraba en mi casa. Sábado y domingo eran sagrados porque eran para mi familia. Lo que yo hacía también era que mis hijos tenían un montón de actividades. Yo cogía el calendario escolar y desde que me llegaba el primer día del colegio, lo ponía todo en mi calendario. Si mi hija tenía un recital, una presentación de ballet, si mi hijo tenía un recital de piano, yo todo eso lo ponía en el calendario y eso no era negociable. O sea, yo decía, a mí yo no voy a pedir permiso para yo irme a las 3 de la tarde porque mi hijo tiene una presentación, porque cuando yo me tengo que quedar hasta las 9 de la noche, a mí nadie me dice que me vaya para mi casa. Entonces, o sea, Halloween, eso era, yo me iba temprano porque yo tenía que hacer trick or treating con mis hijos. O sea, ¿tú entiendes? Y eso es lo que yo siempre hago. O sea, mi calendario, obviamente hay a veces obligaciones que tú no puedes dejar de hacer, pero yo pongo mi calendario ahí de las actividades de mis hijos, lo que es importante, porque aunque yo no pueda estar todos los días en lo que es importante para ellos, ahí yo estoy. Y nosotros a veces nos ponemos a ver videos de aquella época y nos reímos muchísimo porque en todas estoy yo gritando con una cámara, ¡ah, esa es mi hija, ese es mi hijo! La mamá orgullosa, ¿verdad? Pero ellos se acuerdan de eso, de que tú estabas ahí. Que en ese momento les da vergüenza, pero cuando te puedo decir que el mío que tiene 32, cuando pasa el tiempo y ya ellos están cerca de ser padres, dicen, mira, eso hacía mi mamá por mí. Claro. O sea, mi hija me regaló una tarjeta de Navidad hace como 3 años. Me imagino que tenía 19. Y me dice las 10 cosas que más me gustan de mi mamá. Y una de ellas era que es mi fan número 1 y está siempre en todo. O sea, óyeme, ella cuando se fue a boarding school, que es como una escuela de, ¿cómo se llama? O sea, interna, un internado. Y ella a veces tenía presentaciones y yo cogía un vuelo de JetBlue aquí los viernes en la noche, la veía el sábado y venía el domingo, pero yo decía, pero yo estoy con mi muchacha, yo voy a vocearle, yo voy a apoyarla. Claro. Entonces, eso, o sea, es difícil tú manejar todo. Lo que yo te puedo decir es que a las mujeres que nos están escuchando, claro, señores, que nosotros no tenemos que ser la Mujer Maravilla, que nos podemos quitar la capa de vez en cuando, que tú puedes tenerlo todo, pero no necesariamente todo al mismo tiempo. Había semanas en que yo era la ejecutiva número 1, o sea, yo tenía que... Cuando yo tenía mis hijos, yo decía, yo voy a reducir estos viajes a la mínima expresión. Ángela, yo me iba el lunes a Venezuela, el martes a Colombia, el miércoles a Perú, el jueves a Brasil. O sea, era una locura. Sí. Pero yo quería estar en mi casa. Entonces yo decía, yo voy 5 países, 5 días y me voy. Y había otra semana donde mis hijos tal vez tenían presentaciones, entonces yo era mejor mamá que ejecutiva. En otra semana, o sea, tú no vas a sacar A en todo el tiempo. Entonces, yo esta semana me voy a concentrar más en el rol de mamá. Esta semana, lamentablemente, me toca ser más ejecutiva. O sea, y tú lo vas como jugando, ¿no? Como poniendo las piezas en su lugar. Sí. Es buscar ayuda, porque sola no puedes. O sea, te vas a, como le dicen en inglés, burnout. O sea, llega a eso que estás agotada todo el tiempo. Y lo más importante, sobre todo, es sacar tiempo para ti. Claro. Que eso yo no lo negocio. Eso yo no lo negocio. O sea, mi tiempo mío es como que se puede acabar el mundo, literalmente, y yo ni cuenta me doy, porque yo... Sobre todo sin culpa. Sobre todo sin culpa. No, sin culpa, porque exactamente muchas veces nos hacen sentir culpables. A mí me decían, o sea, sobre todo siendo latina, no, pero que tú trabajas demasiado y esos muchachos. Mis hijos son 3 ciudadanos ejemplares. A ellos no les pasó nada porque su mamá trabajaba mucho. Y cuando yo llegué a la bolsa... Yo implementé lo que era llevar a tu hija o sea, take your daughters to work day, que allá se usa mucho. Es como llevar a tu hija para que tuvieran, para que vieran lo que uno hacía. Y recuerdo que al final del día están todos los niños en el salón en el salón de reunión que teníamos y yo le pregunto, ¿qué ustedes quieren ser cuando grande? Yo tenía a mi hija sentada en las piernas, ella tenía 7 años. Y todo el mundo, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser doctor, no sé qué. Y mi hija me dice, yo quiero ser la jefa como mi mamá. Ajá. Y yo digo, esa hija mía.
Ella ni tenía ni idea de lo que yo hacía, pero yo ya sabía que yo era la jefa. Entonces, no hay ningún problema. Ellos se crían bien. Mire, eso me recuerda una vez que vamos al banco, mi hijo chiquito, y hay un muchacho sentado, peinado con vaselina, nítido, con un traje planchadito, y me dice, mami, mira a ese joven. Digo yo, ajá, qué lindo. Me dice, ¿tú ves ese muchacho? Eso es todo lo que yo no quiero ser. Y él estudió producción animal y lo de él es el campo, son los animales. Entonces, qué bueno cuando desde muy joven tienen una definición tan clara, porque el camino se hace recto. O sea, con sus altas y bajas, pero cuando tú tienes ya identificado pues la meta, es muchísimo más fácil caminar hacia ella. Y supongo que en esa parte tan importante, porque solamente puedo dar lo que tengo dentro. Entonces, cuando hablas de tu tiempo para ti, es llenándote de esas cosas que son importantes para ti. Absolutamente. Esa relación íntima con Dari, para que luego entonces puedas reflejarlo. Y supongo que ahí está esa parte de ese deporte tan retador, ¿verdad? Claro, es que si tú no inviertes en ti, si yo no me cuido yo no voy a poder ser la mejor esposa, yo no voy a poder ser la mejor mamá, yo no voy a poder ser la mejor empresaria, porque nos estamos agotadas todo el tiempo, entonces no puedes ser tu mejor versión en ninguna de esas facetas. Entonces sí, mi tiempo, cuando yo digo invierte en ti, es invertir en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, en el físico sobre todo, porque hablo en general, yo sé que no todas, pero hay mujeres que cuidan al marido, a los suegros, al perro, al vecino, a los hijos, y se olvidan de ellas. Sí. Y cuando tú te olvidas de ti, tú no puedes ser esa mejor persona para el resto del mundo. Entonces, primero soy yo, aunque suene egoísta, primero soy yo y luego viene todo el mundo. No, es que ahí es que está la confusión. Es diferente ser egoísta que tener amor propio. Y eso es tener amor propio. A mí me sobra. Nunca sobra. Pero es eso, es aprendernos a amar profundamente en un mundo tan demandante, sobre todo para la mujer hoy en día, porque a nosotras pues las demandas se intensifican cada día. Entonces es el momento pues de poder querernos, cuidarnos, protegernos, proveernos, para poder estar en el mejor estado que podemos estar y así poder dar lo mejor como lo has hecho tú. Daris, muchísimas gracias. Tú estás clara de que esta es la primera vez en Mujer a Tres Tiempos, pero que no es la última. Claro que sí. Las puertas están abiertas y que pues espero que volvamos a encontrarnos pues muchísimas veces aquí de nuevo. Y por supuesto, no decirte que te deseo éxito y bueno, debes comprometerte porque debemos hablar del libro que se quedó. O sea, contigo no se terminan las facetas. Debes volver a hablarnos del libro. Y yo sé que por empeño de tu parte no va a fallar el éxito. Así que yo sé que lo tendrás y te lo deseo. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias pues por acompañarnos en este Mujer a Tres Tiempos y será hasta la próxima.